Y el tema, digamos que, o las enfermedades que vamos a ver el día de hoy, está relacionada con la parte de avicultura, que es de la, o pues es la otra, digamos, gran especie pecuaria de gran importancia en nuestro medio. Vamos a ver cómo las enfermedades, no todas, pero sí las más importantes o las que se presentan por lo menos con mayor regularidad, al menos en nuestra zona. Cuando digo al menos en nuestra zona, me hago referencia sobre todo a Antioquia, porque si nos vamos, por ejemplo, a producciones en otros departamentos, sí varían un poquito las patologías, pero voy a tomar como las más representativas en Antioquia. Acá es importante tener en cuenta también algo con la parte de la avicultura, y es que al ser animales de un ciclo de producción tan rápido, bien sea que sean pollos de engorde o pollos para carne, o bien sea que sea para gallinas de producción de huevos, son ciclos muy rápidos, usualmente se manejan densidades poblacionales elevadas, y eso a su vez digamos que tiene una consecuencia, y la consecuencia es que las medidas, digamos, de prevención, o no tanto las medidas de prevención, o sí, de prevención secundaria, lo que sería mucho el enfoque de tratamiento, muchas veces no son muy efectivas, y que cuando tenemos que hacer tratamientos poblacionales, estos animales también son como muy susceptibles, al igual que los cerdos, a los cambios como muy drásticos. Entonces muchas veces los tratamientos no son tan efectivos, y a raíz de eso es que infortunadamente en avicultura, lo que generalmente, o una de las opciones que infortunadamente van a ver como una medida que se ejecuta con regularidad, es hacer el vacío sanitario, o dicho de otro modo, generar el sacrificio masivo de las aves. Eso, digamos, como una premisa general, porque van a ver que en muchas de las patologías esto entra como medida de tratamiento. La primera enfermedad importante que les quiero comentar, o que quiero compartir en este momento, es el Newcastle. Esta enfermedad es bien importante. Primero, o que no se nos debe olvidar, esta es una enfermedad que es de notificación obligatoria ante el ICA. Lo segundo que no se nos debe olvidar de esta enfermedad es que, aunque no lo tengo acá en la diapositiva, esta enfermedad es una enfermedad zoonótica, es decir, nos puede afectar a nosotros los humanos, pero la zoonosis que nos causa, o la enfermedad que nos causa a nosotros, no es una enfermedad que comprometa la vida. Es decir, esta patología a nosotros los humanos lo único que nos va a generar es una conjuntivitis leve. Entonces, eso digamos que se los digo de primero, porque sé que no lo tengo, digamos, en las diapositivas, pero es importante. ¿Qué pasa con esta enfermedad de Newcastle? Esta enfermedad de Newcastle es generada por un virus, o es un paramyxovirus. Esta enfermedad lo que hace básicamente es generar una serie de manifestaciones, tanto respiratorias como manifestaciones nerviosas, y algunas manifestaciones gastrointestinales, aunque las principales son respiratorias. Y cuando digo que entonces son manifestaciones respiratorias, lo que podemos observar generalmente en los animales son en los piquitos, o alrededor de la fosa nasal, mucha secreción nasal. Puede haber inflamación de los senos paranasales, entonces la cara, la estructura ósea se puede ver un poco alterada. Puede haber hinchazón incluso de los ojos, y tener los ojos como con los párpados pegados, ¿cierto? Es una enfermedad que es demasiado contagiosa y afecta a todas las aves. Y cuando digo que es demasiado contagiosa, es que si hoy un ave nos resulta positiva, mañana todo nuestro galpón va a estar enfermo. Entonces su transmisibilidad es muy, muy alta. Y lo otro que es importante en relación con el Newcastle es esto de las formas de presentación. Generalmente, o se dice que hay una forma de presentación moderada, otra leve y otra severa.
lentogénica, mesogénica y velogénica. La que genera la mayor mortalidad y la que genera las mayores pérdidas económicas es la velogénica o la virulenta o agresiva. Cuando se presenta Newcastle de manera leve, inclusive puede haber disminución en la productividad, pero a veces puede pasar desapercibido. ¿Qué pasa? Las, el virus o las cepas virales que tenemos en nuestros territorios, la mayoría son cepas velogénicas. Entonces, digamos que cuando se presenta, es muy rara la vez que se presenta como en su manifestación leve. Lo usual es que se presente en su manifestación, digamos, agresiva. ¿Qué es importante también tener, digamos, en cuenta con esta enfermedad? Esto yo ya se los decía que es básico. Siempre si tenemos sospechas de enfermedad de Newcastle, es una enfermedad de notificación obligatoria ante el ICA y afecta a todas las aves, gallos, gallinas, avestruces, patos, gansos, pericos, todo plumífero que ustedes se encuentren, todo plumífero es susceptible de padecer esta patología. Acá sí es bien importante que miremos este cuadrito o esta figurita en relación un poco con los signos característicos de esta patología. Porque yo ahorita les decía que ellos pueden producir o que esta enfermedad nos puede afectar también a nosotros como seres humanos, que es una enfermedad zoonótica, pero este no es el gran problema de esta patología. El gran problema de esta patología es básicamente la mortalidad que causa, la alta mortalidad que causa, que una cepa velogénica incluso puede llegar a una mortalidad del 100%, es bastante agresiva. Y lo otro que es bien importante es esto. Obviamente, digamos, la disminución en la ganancia de peso, esto va muy enfocado sobre todo a los pollos de engorde, pero las pérdidas en la producción, sobre todo en la producción de huevo, son bien importantes y bien interesantes. Y ya me voy a devolver aquí, voy a poner esta diapositiva y ya me devuelvo. ¿Qué pasa? Esas disminuciones en la producción de huevo pueden llegar inclusive a ver disminuciones por encima del 50%. Son disminuciones drásticas, severas. Y lo otro es que miren acá estas imágenes. Cuando esta patología afecta mucho la calidad de la cáscara y la calidad de la clara del huevo. Entonces la cáscara usualmente va a ser una cáscara muy débil, muy rugosa, y se van a ver huevos como deformes. Y lo otro, lo que pasa es que no encontré la verdad como una imagen para poderlo como presentar mejor, es que la clara va a ser, en lugar de ser una clara como transparente, que la clara es transparente pero es como gomosita, va a ser una clara totalmente líquida, 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 sin nada de espesor. Entonces ahí digamos que es donde se van a reflejar las grandes pérdidas económicas que genera esta patología. Aquí lo otro, digamos que importante que aparece es en relación, digamos que con los costos de tratamiento. Sí y no. ¿Por qué les digo que sí y no? Costos de tratamiento. Porque cuando se empieza a sospechar de esta enfermedad, pues no es una enfermedad que tenga, digamos, un tratamiento, realmente no hay un tratamiento, pero a veces, al igual que como con la mayoría de las enfermedades virales, se suelen dar antibióticos y demás para tratar bacterias oportunistas y disminuir la probabilidad de que otras patologías aparezcan. Entonces, en eso es como en lo que va relacionado. Y lo otro son las inversiones para el control y erradicación. ¿A qué va ese sentido de la erradicación en relación con el Newcastle? Que una, digamos, de las alternativas que se propone para combatir el Newcastle, una vez que se identifique, es generar el sacrificio de las aves.
Entonces, eso implica realmente unos costos adicionales porque hay que generar luego una repoblación, hay que incurrir en una desinfección a profundidad de todos esos galpones para evitar que estas patologías se transmitan a las nuevas aves que vayan a ingresar. Entonces, a eso es lo que hace, digamos que cuando ahí menciono lo de las cuantiosas inversiones en los programas para el control y la erradicación de la enfermedad. Aquí lo que les quiero mostrar con esta imagen es que esta patología o este virus tiene la capacidad de pasarse de un ave a otra ave por cualquier mecanismo. Es decir, él vive o puede vivir mucho tiempo en el medio ambiente, él puede vivir en la materia fecal, él puede quedarse viviendo en la paja, en la camita de las aves, él puede quedarse viviendo en los comederos, él puede quedarse viviendo en los bebederos, él puede quedarse viviendo casi que en todos lados, en la ropa, en las botas, en todos los instrumentos que nosotros utilicemos. Entonces, casi que por cualquier mecanismo, una ave infectada va a ser una fuerte fuente de infección para todos sus congéneros. Entonces, esta es una de las grandes dificultades que tenemos, bueno, no solamente con Newcastle, con casi todas las enfermedades que afectan al sector avícola, pero esta, digamos que principal, porque el virus es bastante estable, digamos, en el medio ambiente. En relación con eso del tratamiento, yo ya los decía, tratamiento para Newcastle realmente nosotros no tenemos. Aquí con estas fotos yo les quería mostrar algo eh, bien importante. Yo les decía que voy a, que los signos principales son los signos respiratorios. Entonces, si pueden ver, por ejemplo, en esta diapositiva, en esta fotico superior, podemos encontrar, por ejemplo, que ya esos párpaditos están totalmente cerraditos porque están ya tan inflamados que el ave no es capaz de abrir como los ojitos. Lo otro son los signos nerviosos. Entonces acá, por ejemplo, son aves que no son capaces como de caminar, que son aves postradas. Hay otra característica que es bastante común, pero no logra encontrar como una fotico para ilustrarlo, y ahí me van a disculpar que sea yo la que genere como el movimiento, pero es una característica bastante común o bastante indicativa de Newcastle, y es que genera tortícolis en las aves. Entonces, por lo general, vamos a encontrar las aves con el cuello torcido, con el cuello torcido. Entonces, cuando vemos aves con cuello torcido o con tortícolis, es muy característico de esta patología. Ahí me disculpan, pero la verdad estuve buscando y no encontré como una imagen, pues como con la tortícolis. ¿Qué pasa? Eh, para esta patología sí tenemos vacuna. Como digamos, hemos venido haciendo con bovinos, con aves y como vamos a hacer con equinos y como vamos a hacer con aves y con porcinos, al final les voy a colocar como el plan sanitario o vacuna como genérico que se maneja. Esta vacuna es obligatoria, es como la estrategia primordial que tenemos para evitar, y es la vacuna, y esta vacuna se hace solamente una vez y se hace en la primera semana de vida de los animalitos. El resto, o digamos las demás medidas que se toman en cuenta para tratar de disminuir la entrada de este agente viral a nuestras producciones, son básicamente todo lo que tiene que ver con medidas de bioseguridad relacionadas con evitar el ingreso de personal ajeno a la finca, generar todas las desinfecciones, que la idea es que, por ejemplo, yo lo tengo y es la temática, digamos, que continúa, ahí me disculpan que me estén moviendo por las diapositivas, que es lo que va a continuar, digamos, la próxima clase. Digamos un poco cuáles son esas, cuáles son como esas funciones de los detergentes, cuáles son como los detergentes más comunes, cuáles podemos usar como en algunas circunstancias. Entonces, eso es lo que como con la temática que vamos a continuar luego. Entonces, por eso, digamos, yo en este momento solamente se los menciono como de manera genérica, pero estas estrategias de bioseguridad, de desinfección, del empleo de adecuados detergentes, de evitar el personal que entre a la finca, son como la garantía para
reducir la probabilidad que esta enfermedad, digamos, aparezca. Importantísimo, importantísimo acá. Yo ahorita les decía que este virus puede permanecer o puede vivir muchísimo, muchísimo tiempo. Ay, espérenme. Ah, no, ya. Es que pensé que había otro mensajito o alguna pregunta por parte de ustedes. Puede vivir mucho tiempo, digamos, en el medio ambiente, entonces es bien importante hacer ese cambio de cama y tener mucho cuidado, por ejemplo, con las plumas que se les van cayendo a las aves, tener muy buen manejo de esos excrementos, porque son situaciones que favorecen que el virus pueda continuar viviendo pues, en nuestros galpones. Preguntas hasta el momento, chicos. Uy, ¿Vamos bien entonces? sí, señor. Bueno, perfecto. Esta es otra enfermedad que también afecta el sistema respiratorio de las aves y se llama laringotraqueitis. En los signos o los síntomas respiratorios que van a presentar las aves son bastante generales, es decir, moqueadera, los parpaditos muy hinchados, entonces inclusive se le van a cerrar, van a presentar como desaliento, van a presentar fiebre, pero todo, digamos, es que se queda mucho en la parte respiratoria. Esta no genera, digamos, sintomatología nerviosa, ni genera, digamos, sintomatología digestiva, a diferencia de la Newcastle, que presentaba, digamos, una sintomatología más amplia. Lo otro que es importante aquí es que la mortalidad no es tan elevada como en la patología del Newcastle, aunque la mortalidad, digamos, se reporta que puede ir hasta en un 11 o un 15%, no es tan elevada, digamos, como la patología que veíamos anteriormente, pero eso también es, digamos, causa unas pérdidas económicas bastante importantes. Y en las productoras, digamos, o en las ponedoras, en la producción de huevo, evidentemente hay una disminución en la producción de ese huevo, no tan marcada como en la de Newcastle, pero sí es una disminución que puede oscilar también entre el 15 y el 20% de menos producción de huevo. Esto es lo que, digamos, les decía un poquito, entre el 15 y el 20%, entre el 5 y el 15% de producción de huevo que se logra disminuir. Y esto es en relación con la mortalidad, que les decía, no es cero, hay mortalidad, pero no es tan elevada como en la de Newcastle. Se puede reportar acá, dice que hasta el 50%, digamos que eso está reportado en la literatura. En los casos que yo sí trabajé un poquito con esto, yo les puedo decir que me tocó como 2 casos de laringotraqueitis. La mortalidad no superó, en los casos que yo tuve, no superó el 3%, pero se reporta que puede ir inclusive lo común hasta el 12%. ¿Cómo se transmite usualmente o cuál es la forma más típica de transmisión? Es a través, digamos, de las secreciones respiratorias. Las secreciones respiratorias se van expulsando y los demás animalitos van atrapando esas secreciones y van incorporando estos microorganismos. Sin embargo, pues a través de estas secreciones respiratorias quedan o caen pues en los comederos o en los bebederos, también digamos pueden actuar como fuente de infección. A esta diapositiva realmente no le pongan, o pues no es, digamos, el fuerte de ustedes como zootecnista. Yo se las pongo, pero realmente no es como lo que más me interese. ¿Qué es lo que yo les quiero hacer ver aquí? Que esta diapositiva o que esta patología, perdón, no es tan severa como el Newcastle e inclusive aunque muchas veces dice que se puede reactivar porque hay inmunosupresión, pero muchas de las aves logran salir adelante y logran afrontar
logran superar esta patología sin mayores inconvenientes. Es realmente poco el porcentaje que llegan a generar la muerte por toda, digamos, ese daño en la parte traqueal que no les permite respirar, que no les permite tampoco generar o ingerir los alimentos y genera pues una debilidad y una anorexia sistémica que las lleva a morir, pero realmente es muy poca. Entonces aquí realmente es una patología que si llega y es de forma leve, muchas aves se logran recuperar y es una patología que digamos que si con la baja mortalidad, pese a que puede afectar, digamos, a gran número de aves, la disminución en la productividad no es que se quede, digamos, por todo el tiempo, es una disminución en la productividad, pero solamente durante la duración de la enfermedad. Luego pueden recuperar su productividad, entonces es como de las enfermedades un poquito menos agresivas que nosotros tenemos. Preguntas en relación con la laringotraqueitis. No, profe, ninguno. Listo, perfecto. Entonces, listo. Aquí, esa es, digamos, la otra. Y ahorita se van a dar cuenta que les hago como un cuadrito comparativo porque yo sé que todas estas son bastante similares. Esta es otra enfermedad que se llama coriza, que también afecta el tracto respiratorio. Y como afecta el tracto respiratorio, vamos a tener exactamente la misma signología y la misma sintomatología de las enfermedades anteriores. Moqueadera, ojo triste, decaimiento, un poquito de fiebre. Miren que no es nada como muy específico de... como de esta enfermedad o pues estas enfermedades en las aves son muy difíciles y generalmente se diagnostican luego es con la necropsia porque todas son muy similares y todas son muy inespecíficas, no hay pues muchas patologías que nos den señales muy claras de cuál es, entonces esa es la dificultad eterna que tenemos pues como en la parte de avicultura. ¿Qué es importante digamos acá en relación con la coriza? Es una enfermedad que básicamente afecta, digamos, principalmente a animales jóvenes y por eso, digamos que una de las medidas principales es mantener aves separadas por grupos de edades y no mezclar aves ya adultas con aves muy jóvenes para evitar que éstas sean contaminadas. Es como una de las medidas de control. Lo otro que es bien importante es básicamente comprar y esto es un poco sobre todo para los pequeños productores porque comprar animales que sean o que nos garanticen que son libres de la infección pues son animales que van a ser un poco más costosos pero son animales que vamos a tener digamos al menos una garantía para estas enfermedades, entonces tratar de comprar animales que nos garanticen y que nos muestren que han sido vacunados y que no tienen la infección. Y lo otro, digamos que acá lo que aparece, yo se los pongo con coriza, pero realmente esto aplica para la mayoría de las enfermedades en aves. Si ocurriera la infección, lo mejor que queda para hacer y para eliminar la enfermedad es la despoblación por completo. Esto es lo que yo les decía al comienzo, que a lo mejor suena muy cruel, que en muchas circunstancias es cruel, pero que por la capacidad poblacional, por la dificultad de interacción con las aves, porque es que no es fácil darle tratamiento a 500.000 aves, por más que lo hagamos en agua, no tenemos como garantizar que todas tomen el medicamento, que todas tomen la misma dosis. Eso complejiza bastante los tratamientos, entonces muchas de las opciones o una de las opciones que generalmente recomendamos es generar el vacío sanitario. Para esta patología, miren que yo acá les pongo en esta diapositiva, acá como en la parte superior, como diferentes estadios de la patología.
en la primera vemos como una afección de coriza muy leve, donde podemos ver como muy, si nos acercamos o si ampliamos como la imagen, una conjuntivitis muy leve, pero miren que en la última diapositiva, pues el pobre ave está lleno de moco, no puede abrir los párpados, todo eso está hinchado. Esa es digamos, una coriza de afectación severa. Entonces, ahí está, digamos, o esa imagen es como de la progresión de la enfermedad. Vuelve y juega. Esta enfermedad, la coriza, básicamente son signología respiratoria, a diferencia de Newcastle, que tiene una signología también un poco más general y no solamente se enfoca en la respiratoria, sino que tiene también la signología respiratoria. ¿Qué pasa? Y ahí yo acá digamos, con las patologías trato, a diferencia de lo que hice con bovinos y equinos, trato de ponerles acá como las vacunaciones por algo. Obligatorio, plan vacunal. En Colombia solamente nos exigen Newcastle y Marek. Eso es como el plan obligatorio de vacunación para el ICA, pero si ven, muchas de estas patologías sí tienen vacunas para evitar que aparezcan, pero son vacunas optativas. El productor decide si las quiere o no las quiere administrar a su producción. Entonces se las coloco, pero no son obligatorias. Obligatoria la de Newcastle y obligatoria la de Marek, que ya vamos a mirar qué es eso de Marek. Lo ideal, o digamos que la primera vacuna se le coloca a las 8 semanas de vida a estas aves. Hay unas segundas o unas revacunaciones antes de que inicien la producción. Usualmente las aves comienzan la producción a la semana 16, 18, algunas un poquito antes, otras un poquito después, pero en general sí, a la semana 18 están iniciando la producción. Y antes de que inicie la producción, digamos que si se vacuna contra coriza, se debe completar el esquema vacunal. Básicamente es eso. Y este es el cuadrito que yo les decía que como diferencial un poquito entre estas tres patologías que son respiratorias, que son bastante similares, pero digamos, hay algunas diferencias. Por ejemplo, Newcastle, importantísimo, la alta mortalidad de manera muy rápida, que también hay signos digestivos, que también hay signos nerviosos, principalmente el del cuello torcido o tortícolis. La laringotraqueitis, que la muerte es más espaciada, es más lenta, que solamente va a haber signos respiratorios. Y básicamente, y la coriza, que esta generalmente no me va a generar mortalidad. La coriza es bastante, digamos, benigna en el curso de la mortalidad, pero sí va a generar una afección respiratoria y una afección a nivel ocular bastante importante. Entonces, digamos que esas son como las pequeñas diferencias para uno en campo tratar como de direccionarse por alguna de estas patologías. Preguntas hasta este momento, chicos. Profe, ¿qué vacunas hay para la laringotraqueitis? ¿O no? Sí, para la laringotraqueitis, que a mí también me cuesta pronunciar. Nosotros sí tenemos vacuna. Es una vacuna que se aplica también, si la memoria no me falla, se aplica a la 7ª semana de vida y se hace otra revacunación 3 semanas después. Pero sí hay vacuna también, solamente que aquí no sé, pero se las coloco ahorita, antes de enviarles las diapositivas, les coloco porque sí tiene también vacuna, pero y se aplica la 7ª semana de vida y se hace una revacunación 2 o 3 semanas después. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, habiendo, digamos, terminado estas enfermedades que afectan principalmente la parte respiratoria de nuestras aves, vamos a mirar esta que
lo que genera es básicamente una afectación, también un poco en el tracto respiratorio, pero lo más característico es la afectación que genera en la piel. Esa enfermedad se llama viruela, también la pueden encontrar con el nombre de difteria, también la pueden encontrar con el nombre de epitelioma. Digamos que esos son los nombres un poco más comunes que tiene. Epitelioma, digamos que se le llama así por estos pequeños nodulitos o tumorcitos que produce en diferentes partes del cuerpo del animal. Y la parte de difteria lo que genera es que va básicamente a nivel, digamos, de la tráquea, va generando como una membranita o una submembranita mucosa que impide que haya un adecuado tránsito de oxigenación. Básicamente, pues en la imagen no se ve muy bien, pero al fondo es una parte como muy blanquecina y eso ya es una parte como necrótica de la tráquea de las aves y eso, digamos, da respuesta o refleja la muerte que genera o el daño tan severo que genera esta patología a nivel de la tráquea y del sistema respiratorio de las aves. Es importante esto, digamos que a diferencia de otras enfermedades que pueden ser un poco, por ejemplo, la coriza, que es de más o que es más común en animales jóvenes. Esta es una enfermedad que no tiene discriminación por edad, entonces nos puede afectar a las aves de cualquier edad, desde las jovencitas hasta las que ya están terminando su ciclo productivo. No hay diferenciación. Estas imágenes yo se las coloco para que podamos observar que estos epiteliomas o estos pequeños nodulitos pueden afectar o pueden aparecer en cualquier lugar o en cualquier, sí, en cualquier área de las aves. Entonces eso es importante. ¿Qué pasa? Básicamente ahí o lo que me va a generar esta patología es una alta morbilidad, es decir, vuelve y juega como ocurría con Newcastle, una ave contaminada y me puede contaminar a todas las aves que estén en contacto con ella, entonces se disemina muy fácilmente. Lo otro es que esta patología cuando se genera, digamos, o cuando afecta la parte del tracto respiratorio, principalmente, sí puede generar una alta mortalidad, pudiendo llegar hasta un 50% en la mortalidad. Cuando se genera la parte y solamente genera como la parte o hay afectación solamente como en la piel, la mortalidad no es tan alta, entonces eso tenerlo de presente. Me genera disminución en la postura hasta un 15%, entonces las pérdidas económicas, digamos, son importantes y por eso es de las patologías como a tener presente. Lo otro que es bien importante acá es esto. Las costras o el virus puede permanecer mucho, mucho tiempo en esas costras. Entonces, si bien cuando hay afectación solamente en la parte de la piel, no es que nos tengamos que relajar porque no, si afecta la parte de piel no va a tener tanta mortalidad y demás. No, si solamente, igual si solo está afectando o solamente tiene presentación en la piel o presentación dérmica, igual es bastante, lo tenemos que controlar con urgencia porque esas costricas tienen el virus y puede permanecer ahí, digamos, durante 10, 11 meses. O sea, cuando yo pongo acá muchos meses, es que puede durar inclusive hasta un año ese virus viviendo y diseminándose. Entonces, si bien la parte de dérmica o seca, como acá la coloco, o cutánea, no genera alta mortalidad, si es una fuente de diseminación muy, muy grande que tenemos que actuar y tenemos, digamos, que controlar. Esta enfermedad, básicamente, pues tratamiento como tal, sí tiene. ¿Qué pasa? Que es, dependiendo, si es una granja de autoconsumo,
pues no va a ser, digamos, tan complicado hacer el tratamiento, que básicamente me dice hacer lavados de las lesiones. Haga el lavado de 2 gallinas o no le hace el lavado de 2 gallinas con la solución yodada hasta que el nodulito literalmente se van cayendo, se van cayendo. Pero hagamos esto en una producción de 500 aves. ¿Quién le va a hacer el lavado a las 500 aves? Porque con una que se me infecte, póngale la firma que a los 2 días ya están todas infectadas. Entonces, tratamientos yo les coloco que sí hay, pero realmente no es que lo hagamos muy a seguido, muy seguido, no es que se haga realmente. ¿Tiene vacuna? Esta enfermedad también tiene vacuna. También digamos que esta vacuna a veces viene mezclada o vienen pues vacunas comerciales con estas dos patologías que es para la coriza y para la viruela. Hay vacunas que vienen solamente para la viruela, entonces a nivel comercial podemos encontrar como diversas opciones. Vuelvo y juega, yo no lo coloco acá para no sonar muy cruel, pero igual lo digo. Tratamiento efectivo, sobre todo cuando estamos hablando de producciones importantes y para evitar pérdidas peores por diseminación del virus, es eliminar los animales contaminados. Suena muy drástico, suena muy duro, pero es, digamos, de las más efectivas. Preguntas en relación con la viruela. ¿Vamos bien, niños? Sí, señora. Vamos bien. Li- Listo. Profe, de pronto Enfer- puedes hablar un poquito más despacio. bueno, sí. No, claro que sí, qué pena, me hubieran dicho eso antes, sino que como yo no los estoy viendo, a veces como que me pierdo yo también un poquito, entonces voy hablando como para mí misma. Ah, bueno, profe. No, pero sí, claro que sí, puedo hablar más despacio, no hay ningún problema por eso. Gracias. Con el mayor de los gustos. La enfermedad o esta enfermedad es una enfermedad eh, bastante atípica, y digo que bastante atípica porque les voy a poner un comparativo sin que sea la misma enfermedad, sin que se trate de lo mismo, simplemente digamos por el órgano que va a afectar esta patología. Se llama enfermedad de Gumboro o se llama también bursitis infecciosa o enfermedad de la bolsa o enfermedad de bolsa de Fabricio. Con esos nombres digamos que la van a poder encontrar fácilmente. Resulta que las aves tienen a nivel de la cloaca una pequeña estructura que se llama la bolsa de Fabricio. Y esa bolsa de Fabricio es fundamental porque en ella se va a generar la mayoría de los anticuerpos que van a proteger a las aves de las diferentes enfermedades. Ellos ahí se van a generar que los linfocitos T, que los linfocitos C, entonces son un montón de células que se producen ahí que hacen o que generan toda la parte inmunitaria de las aves. Nosotros, los seres humanos, los animales, los mamíferos, también tenemos, digamos, una estructura, pero las aves también tienen, solamente que en ellas están menos desarrolladas que en nosotros, y digamos que yo hago referencia es al timo. Nosotros cuando somos niños tenemos algo que se llama el timo, que está, digamos, a nivel pectoral. Nuestros animalitos mamíferos también lo tienen. Y el timo, digamos que a medida que vamos creciendo se va como atrofiando, pero sirve mucho para generarnos o ayudarnos con esa parte de inmunidad. Entonces, si hay alguna enfermedad que afecte el timo, son niños que no van a crecer bien, que se van a enfermar mucho. Lo mismo va a pasar con las aves. Como esta enfermedad o este virus va a atacar a la bolsa de Fabricio, esta es una enfermedad que lo que va a generar es que sus animalitos se enfermen por todo.
porque lo que va a generar es, va a dañar el sistema inmunitario de las aves, ¿sí? Entonces, estas aves, al no tener anticuerpos, al no tener linfocitos T ni linfocitos C, cualquier otra patología puede venir y aprovecharse, porque no va a tener con qué defenderse. Esa, digamos que es la gran complejidad de esta patología que daña todo el sistema inmunitario. Entonces las aves son susceptibles de padecer cualquier otro tipo de patología. Dice que la mortalidad directa puede llegar hasta el 40%, pero si le sumamos la mortalidad indirecta, es decir, que lleguen a infecciones y como no tiene ningún mecanismo para defenderse, usualmente se dice que la mortalidad en general puede llegar hasta el 100%. Hay un problema muy grande con este virus y es que este virus es bastante resistente a los desinfectantes, digamos, comunes. Es bastante resistente a los pHs, tanto ácidos como básicos. Miren que yo acá les pongo que es resistente entre el pH 2 y el pH 12, es decir, aguanta muy bien pHs ácidos y aguanta también muy bien pHs muy alcalinos y nuestros desinfectantes usualmente, bien sean ácidos o alcalinos, entonces no son más allá de 3 o de 11, entonces eso dificulta un poquito cómo manejamos o cómo generamos los programas de desinfección. Lo otro es que dice también es resistente, digamos, a las altas temperaturas. Yo les pongo ahí 56 grados centígrados. Realmente de 56 grados centígrados no es que sea una temperatura muy extrema, y eso se los digo porque una de las formas que usualmente tenemos para promover la limpieza y ayudar a la desinfección y para combatir es usar o hacer los lavados con agua caliente, no con agua a punto de hervir, es decir, que llegue a los 100 grados centígrados, pero sí con agua, por ejemplo, a 70 u 80 grados centígrados para poder garantizar que si está la presencia de este virus, podamos combatirlo. Entonces, por eso les pongo como esta parte de la temperatura que se me hace importantísima. ¿Qué pasa con esta patología? Miren acá, digamos que esta diapositiva lo que me interesa bastante es esto, esta parte de la edad. Esta es una patología que si me está afectando la bolsa de Fabricio va a estar muy desarrollada principalmente en animales jóvenes o que son quienes están desarrollando todo su sistema inmunitario. Entonces, la principal población que se va a ver afectada son los animalitos o son las aves entre las 3 semanas y las 6 semanas de vida, donde están desarrollando ese sistema inmunitario con toda. Entonces, esa es la población, digamos, objetivo de esta patología. Lo otro es que, digamos, miren acá, un montón de signos como todo en avicultura. La avicultura a mí, o sea, yo la amo, pero a nivel veterinario es terrible porque las aves no muestran un signo como muy claro de algunas enfermedades. Miren acá, abatidos, es decir, están tristes, están pálidos. Pues uno cuando tiene una producción pequeña, pues uno logra determinar alguno que otro que esté pálido y demás, pero en una producción de 10.000 aves, no sé, uno pues realmente eso no se hace, pues solamente por necropsia, pero no con el ave viva. Plumas erizadas, miren acá, esto es lo que llamamos plumas erizadas. Realmente las plumitas están como todas disparejas y todas como paraditas, no son como peinaditas, sino que son todas espumaditas. Ataxia, cuando vemos caminando las avecitas son como temblorosas y dan un paso más grande y otros más chiquitos y no coordinan bien. Algún signo nervioso hay. Y diarreas que acá dice que blanquecinas o rojizas. ¿Por qué?
porque como esta bolsa de Fabricio está localizada en la cloaca, muchas veces esa inflamación puede generar daño intestinal y puede generar pequeñas perforaciones y por eso es que las diarreas se pueden ver un poquito sanguinolentas. Básicamente esa es como la explicación. Pero aquí lo más importante es esto, la inmunodepresión o inmunosupresión que genera al dañar esta bolsa de Fabricio. Esas aves son aves que no se van a poder defender frente a ninguna otra patología. Son aves que cualquier microorganismo, por inocuo, por inofensivo que parezca, les van a generar daño. Esa es la gran mortalidad. Y la enfermedad con la que yo lo iba a comparar un poquito y que les decía, ojo que no es lo mismo, que son dos virus totalmente diferentes, pero es para hacernos como una idea, es compararlo un poco con el SIDA. ¿Qué le pasa a las personas que tienen SIDA? Que se daña su sistema inmunitario, que su sistema inmunitario no queda sirviendo, entre comillas, para nada. Entonces, cualquier infección que llega los puede matar. Cualquier microorganismo con el que tengan contacto los puede matar, por inofensivo que sea el microorganismo. Entonces, esta enfermedad actúa, digamos, un poquito de manera similar. Eso era, digamos, con la enfermedad con la que yo hago, digamos, un poquito la analogía. ¿Qué pasa? Miren acá que yo les pongo que avestruces, pavos, gallinas, patos, vuelve y juega. Igual que Newcastle, esta enfermedad afecta a todas las aves, no tiene discriminación, lo único es que afecta es a los animales jóvenes de todas las aves porque va es direccionado a generar esa atrofia de ese componente para evitar el desarrollo inmunitario de nuestras aves. Acá básicamente en esto, digamos que no me interesa tanto, digamos, lo que está escrito, sino que acá sí me interesa es un poquito como las imágenes. Podemos ver acá, esto es una bolsa de Fabricio normal y acá es una bolsa de Fabricio de un ave que padeció la enfermedad de Gumboro o la enfermedad de la bolsa de Fabricio, donde podemos ver que lo que genera es una atrofia, es decir, una disminución muy marcada de este aparato, de esta bolsa, de este sistema, y entonces no tiene capacidad para generar anticuerpos. Eso es lo que genera básicamente esta patología. ¿Qué pasa y qué es importante, digamos, acá en relación con la enfermedad de Gumboro? Es una enfermedad que también tiene vacunación. Eh, la vacunación, digamos, vuelve y juega, no es de manera obligatoria, pero sí la mayoría de la gente la hace, la mayoría de los productores y la mayoría de las casas comerciales generan la vacunación frente a esta patología. Tiene, digamos, unas revacunaciones o tiene dos revacunaciones cada 20 días, se hace la primera revacunación y al mes se hace la segunda revacunación, básicamente. Y acá les pongo algo, digamos, que es importante. Esto de desinfección se los mencionaba acá un poco en relación y me voy a devolver. Eh, Siendo, digamos, muy enfática, sobre todo que para limpiar, digamos, nuestras instalaciones avícolas, eh, generalmente se suele recomendar agua caliente y la recomendación del agua caliente es por este virus. Entonces, ahí, digamos, a eso es lo que hago relación un poco con esa desinfección y la parte de cuidado con los insectos es porque hay algunos insectos o hay algunas aves, sobre todo aves migratorias, que pueden dejar vectores o pueden transportar también algunos insectos y esos insectos pueden contener el virus y pueden ayudar a diseminar la enfermedad. Entonces, eso es lo que hago relación con eso de desinfectación. Manejar muy bien como la parte de vectores. Eh, Tratamiento no hay. A la vez que sea diagnosticada
con enfermedad de la bolsa de Fabricio es ave que debe de ser sacrificada o que digamos que si no ha sido sacrificada es ave que muy probablemente pues va a estar muerta y no tenemos ningún tratamiento frente a esta patología. Lo único que tenemos es la vacuna y les repito, aunque no es obligatoria, la mayoría de la gente frente a esta patología sí vacuna, a diferencia, por ejemplo, de las enfermedades respiratorias, que es así la gente a veces no las tiene tan presente. Preguntas. No, profe, ninguno. Listo. Perfecto. Profe, sí, Hola. Hello. la de Gumporo solamente es en el agua. La vacuna. La vacunación. Cuando se Sí. hace, las dos revacunaciones, generalmente, digamos que por facilidad, se suelen hacer en el agua, pero la que se hace en el primer día de nacidos, usualmente son intraocular, goticas en el ojo. Ah, y las otras también pueden ser en el agua. Por lo general, la mayoría, digamos, cuando estamos ya con aves, digamos, de mayor tamaño, no en la primera semana de vida, muchas de las vacunas ya vienen en presentación para agua. Hay otras que siguen viniendo presentación, digamos, para intranasal o intraocular, pero son las que se ponen en la primera o la segunda semana de vida, pero generalmente luego todas las vacunas que se colocan luego del mes de vida de las aves tienen presentación para hacer la dilución en agua. Ah, listo. ¿Listo? Listo. Y esta es la enfermedad que también es de vacunación obligatoria. Es la enfermedad de Marek. Esta enfermedad es básicamente un cáncer. Lo produce un virus, ahí dice que es un virus oncogénico, es decir, lo que le da es un cáncer a las aves. Es un virus que se puede transmitir de ave a ave, de contacto directo. Es un virus que lo que va a generar básicamente son una serie de parálisis. Entonces, por ejemplo, aquí, pero es una parálisis diferente a la del tétano. Recuerden que cuando veíamos tétano en equinos, decíamos que quedaban como espásticos y quietos. Acá, por el contrario, la parálisis, lo que pasa es que la foto, pues obviamente es estática, pero la parálisis se dice que es una parálisis flácida. Por ejemplo, acá en esta foto, el miembro que estaría paralizado no es este miembro que está extendido, sino por el contrario, es este miembro que está como encogidito y que quedaría cuando uno lo está viendo, es totalmente móvil, pero no es móvil porque como que chilinguea, pero no es capaz de movilizarlo, digamos, por cuenta propia el ave. Entonces genera esa parálisis, pero se conoce como una parálisis flácida. Usualmente afecta también a los animales jóvenes. Acá en esta foto, en la foto de la mitad, lo que se ve es unos muslos llenos de tumores, son llenitos de tumores. Y miren acá, hay una forma de presentación ocular, ya les voy a decir esto qué es, una forma de presentación dérmica, que básicamente es tumores en todos los órganos y por todos los lados de los aves, una forma que es clásica, que es básicamente que involucra tumores, involucra la forma ocular, involucra signos, digamos, nerviosos como la parálisis, y la forma visceral que no tiene, digamos, tanta signología nerviosa, pero el resto o los tumores los vamos a poder encontrar en el buche, en la molleja y en los órganos internos. ¿Qué es esto que podemos observar acá en la imagen? Este ojito, el que está más hacia la izquierda de su pantalla, es como el ojito normal de la gallina. Y el ojito que está a la derecha de la pantalla es el ojito, digamos, con afectación por enfermedad de Marek. Si logran ver,
Esta, esta bolita que está aquí en el centro, que se llama iris, se reduce en el tamaño. Y miren que toda esta parte se cambió de color. Eso se llama anisocoria. Entonces, ¿qué es? Perdón, pupila y el iris. El iris es la parte de color y la pupila es el circulito que vemos en el centro. Miren que acá la pupila se hizo muy chiquitica, muy chiquitica, y eso impide o les bloquea mucho la visión a las aves. Es decir, esta enfermedad me genera ceguera en las aves. Las aves no pueden ver. Entonces, eso es importante. ¿Qué pasa también? Miren que ahorita cuando estábamos mirando la enfermedad de Gumporo, yo les decía, vea, es una enfermedad que me afecta el principal órgano donde las aves producen todas sus células de defensa, que es la bolsa de Fabricio, pero que ellas también tenían otra ayudita que nosotros también la tenemos, que es el timo. La enfermedad de Gumboro no me afecta tanto el timo, pero esta enfermedad de Marek sí me va a afectar, digamos, esos dos órganos que me ayudan o que me generan toda esa celularidad para generar la defensa de las aves. Entonces, esta enfermedad también me va a generar una inmunosupresión de mis aves. Vamos a encontrar lesiones en los ojos como vemos, cuando vemos acá que el proventrículo, que en los riñones, es que vamos a encontrar tumores también en la molleja, en el proventrículo, en los riñones, en el hígado, en todos lados podemos encontrar a todo el nivel del tracto gastrointestinal, en duodeno, en todos lados podemos encontrar, digamos, tumores. Miren acá esta imagen en la parte superior, básicamente es como mostrarles nuevamente o tratarles de mostrar como el tipo de signología nerviosa que puede causar por afectación de los mismos tumores, y lo que genera es esa parálisis flácida, que miren que aquí el animal no se ve como que si estuviera estático, sino que es una pata para un lado, otra pata para el otro, pero no es capaz como de movilizarlas. Entonces eso es lo que conocemos como esa parálisis flácida en las aves, y esto es vuelve y juega que miren la cantidad de tumores que esta patología nos va a generar. Realmente esta patología no tiene ningún tratamiento. Esta patología básicamente vuelve y juega animal que la tenga, animal que se tiene que sacrificar. No hay nada más que podamos hacer frente a esto. Esta patología básicamente lo que se hace es generar el proceso de vacunación. Esta es la otra vacuna que es de carácter obligatorio en el territorio nacional. Entonces se vacuna también, digamos, durante las primeras o durante pues, el primer día de nacidos se vacunan todas las aves, y hay unos programas antes de que salgan, digamos, para comercializar, porque usualmente los pollitos hay muchas veces que se venden al primer día de nacido, al segundo día ya se están comercializando, entonces es como básicamente ese es el plan, no hay mayor cosa que podamos hacer. La enfermedad de Marek, al igual que la enfermedad de Newcastle, es de reporte obligatorio, que acá no lo anoté, pero esta también es de reporte obligatorio para el ICA. Esas dos son bien importantes. Y hay otra enfermedad que no la quise colocar, pero se las voy a mencionar, pero no se las coloqué en las diapositivas, porque básicamente la signología es muy similar a la que presentan todas las enfermedades respiratorias, pero también es de notificación obligatoria, y por algo que otra vez está como muy de moda, y está muy de moda porque apareció
aparte del coronavirus, apareció una nueva mutación, y es la influenza. La influenza aviar también es de notificación obligatoria. La influenza aviar es una enfermedad que es zoonótica, es decir, se nos puede transmitir a nosotros. En este momento, y digamos que no la coloqué, básicamente es por lo que les voy a comentar a continuación. En este momento se están haciendo investigaciones porque al parecer volvió a generarse una mutación, volvió a aparecer una cepa que, si la memoria no me falla, es la H6N10, pero no tengo acá las notas de lo que he leído, entonces la memoria me puede fallar, pero estoy casi segura que es H6N10, casi que segura, pero no recuerdo bien. Y se está mirando porque en estos momentos está afectando o está teniendo como alta afectación también en las aves, con alta mortalidad. La influenza, al igual que por ejemplo que con Newcastle, puede haber influenza de baja patogenicidad y de alta patogenicidad. Acá la que es de notificación obligatoria es la influenza de alta patogenicidad. La de baja patogenicidad puede inclusive pasar desapercibido, puede inclusive que no nos demos cuenta, pero la de alta patogenicidad sí genera grandes mortalidad y sí genera grandes pérdidas económicas y sí genera gran disminución de esa producción, tanto de huevo como de carne. Entonces yo no la quise colocar. Básicamente es porque quería o quiero es indagar primero bien cómo está todo lo relacionado con esta nueva cepa, pero sí recordarles que infortunadamente con todo esto del coronavirus, recordar un poquito que han habido también otras ocasiones en las cuales enfermedades digamos, o virus propios de los animales han saltado al ser humano, que pasó un poco con lo de la influenza aviar, ha pasado también con la influenza porcina. Entonces no es algo como nuevo, y que digamos la omití básicamente porque sí, porque quiero mirar bien qué pasa bien con esta nueva cepa antes de transmitirles como otra información a ustedes. Chicos, ¿cómo vamos? Bien, Bien, profe. profe. Ahí vamos, profe. Bien, bien. Hola. No Vamos bien. escuché. Bueno, me alegra. Listo. Bueno, niños, saben que sí estamos, pues no estamos todos, pero estamos 8, entonces con nosotros, con ustedes 8, vamos a tomar la decisión antes de continuar. ¿Qué decisión es la que vamos a tomar entre nosotros? Entonces está Alejandro, José Luis, Juan José, Juan, Karina, Manuel y Sebastián. Correcto. Mejor dicho, ustedes 7 quieren exponer el martes o ustedes 7 quieren exponer el miércoles. Martes. Expone. Exponer, sí, la enfermedad de porcinos. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. El martes. Ustedes entonces Profe, prefieren. y eso así como pues tú lo expones, ¿o qué? Sí, miren que eso es así sencillito, y lo que yo les decía, si cualquier cosa, yo tengo aquí también pues obviamente algunas ayudas, y si les falta algo yo les complemento para que no se me estresen pues tampoco por eso. Sí, está bien. Entonces, Listo. ustedes exponen el martes. Sí. Sí, Listo, entonces, profe, la exposición te la mandamos o la montamos listo, acá en Teams o qué. listo. Entonces, Mm, la exposición, Juan, creo yo, no sé cómo, porque no sé ustedes cómo les aparece la plataforma, porque me han dicho que como que es diferente la plataforma que nos aparece a nosotros como, digamos, entre comillas, es que propietarios de los equipos, a la que les aparece a ustedes. Entonces, lo que yo sugiero
es como yo sí les puedo como compartir las diapositivas y ustedes las logran visualizar, es que ustedes me envían las diapositivas y yo las voy montando a medida que cada uno va haciendo la exposición y simplemente y simplemente el encargado de la exposición pues activa su micrófono y nos comparte como la temática. Sí, profe, Bueno, me listo. parece. Pero ahí se puede Listo. compartir. Bueno, es que lo que pasa es que la verdad yo no sé a ustedes cómo les aparece, no sé si ustedes también puedan compartir, no lo sé. No. Sí, bueno, entonces ustedes la comparten. Sí, ahí ustedes pueden compartir, entonces ustedes la comparten sin ningún problema. No, profe, mejor te la mandamos. Yo no sé manejar esto. No te preocupes. Juan Ajá. José, no me complique la vida. Pues yo puedo, yo para que me voy a mandarla, yo la puedo utilizar de acá. Pero dígame, Perfecto. ¿cómo lo hiciste? Vuélvalo a hacer. ¿Qué quiere Claro, ver? no Todo. sé. El Facebook. Ahí aparecen los 3 puntitos. Enseñe, parcero. Acá dice dejar de compartir o compartir, si pilla. Yo no sabía que ustedes podían compartir. Pero entonces, para que no nos enredemos, los que no lo sepan hacer, me mandan a mí las presentaciones y yo las comparto sin ningún problema. Sí, mejor. Listo, no hay ningún problema. Entonces, niños, quedamos en que ustedes hacen las presentaciones el martes. Sí. Listo. Entonces ustedes 7 hacen la presentación el martes y los otros compañeros hacen las presentaciones el miércoles. Por el día de hoy y para, digamos, como les mencionaba al comienzo, evitar, digamos, un poquito la saturación, vamos a mirar esta parte de parásitos internos y externos al comienzo de la próxima clase. ¿Les parece bien? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, niños, recuerden, ya me llegaron varios trabajos, pero todavía me hacen falta trabajos. Vi que me llegaron, pero no los he revisado todavía, no los he revisado. Vi que me llegó el de Juan Felipe, vi que me llegó el de Manuel, vi que me llegó uno de Sebastián, vi que me llegaron varios, pero no los he revisado. Entonces, Yo presto unas cositas. Te lo puedo bueno. enviar ahorita. Claro que sí, eso. Lo que les iba a decir es que no se les olvide enviármelo, listo, que no se les vaya a Sí. olvidar enviármelo para poderlo revisar. Preguntas o dudas o inquietudes. No, profesor, perfecto. Todo muy bien. Listo. Entonces voy a dejar de grabar y nos vemos Dios mediante la otra semana. Yo les mandé mi teléfono. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden escribir al WhatsApp sin ningún problema. ¿Listo? Listo, Profe, yo tengo una duda. Dímelo. Profe, cuando en un pollo, cuando se hace el sacrificio, ¿por qué cuando uno despluma el pollo, la carne se ve verde por partes? Puede ser en el muslo, en el contramuslo, en un ala, por parte de la pechuga. ¿Es un virus, una enfermedad o un... ¿Por qué la carne que no te escuché? ¿Por qué la carne que qué? ¿Por qué la carne del pollo cuando uno hace sacrificio, cuando uno ya lo está pelando, por qué en la ala o en un costado de la pechuga o en el muslo, el contramuslo aparece? Los aparecen. Si quieres, ¿por qué no me la escribes por el chat porque se me te oye como entrecortado? Escríbalo. Porque parece verde cuando uno mata al pollo. Eso no es por ácido láctico, es eso ácido láctico en los músculos. Murió bajo estrés. ¿Por qué se ve verde? Es que no le alcanzaba a escuchar el verde, dependiendo. Muchas veces es coloración como verdosa, algunas veces también es como morado. Es a raíz de procesos estresantes que padeció el animal antes del sacrificio. Eso es como lo más común que genera ese tipo de coloración. Ahora, eso tiene unas repercusiones económicas porque
esas carnes, al igual que como pasa en cerdos y en res, esas carnes realmente, pues si son procesos como de estrés, no es que vayan a generar daño a nivel humano, pero sí disminuyen el valor comercial. Ya. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, chicos, entonces a partir de este momento voy a Profe, dejar de grabar. Bueno, en la buena también. Chao. Voy a dejar de grabar. Adiós, se cuidan. Gracias. Gracias, profe.